Bienvenidos amigas y amigos a esta nueva edición de Reflexiones a la Avena. Hoy vamos a iniciar una serie de videos dedicados a episodios de la era contemporánea, de los últimos 20 a 30 años, y vamos a empezar en orden, pero desde el más reciente a otros más remotos. Y por supuesto, ya podrán imaginar cuál va a ser el tema de hoy. Irán, lamentablemente, está en pleno desarrollo un conflicto que nadie sabe cómo va a terminar. Hay gente que está dispuesta incluso a autocumplir ciertas profecías. Sí, gente que está, ¿cómo se dice?, dominada por el fundamentalismo religioso. Gente que no está precisamente en Irán, sino que en otros estados. Y nunca, creo yo, ha estado más cerca el mundo de un holocausto nuclear como ahora. Bueno, empecemos. Irán, a partir de, en forma más fuerte, está sufriendo una agresión mediática, económica, etcétera, tremenda, pero no de ahora, de hace muchos años. Está sancionado, está bloqueado comercialmente en muchos aspectos, ha tenido que depender fundamentalmente de su petróleo para la subsistencia como nación. Por suerte tiene bastante, aunque están tratando de destruirlo ahora también eso. Yo situaría ya la agresión creciente, el inicio de una agresión creciente, allá por 2010, 2011, cuando estaba el señor Obama y su secretaria de Estado, Clinton, en el poder en los Estados Unidos. Aparecen lo que hemos conocido como revoluciones de colores o primaveras árabes, ¿ya? Esta primavera árabe, Irán no es árabe, en todo caso es persa, por si acaso, una aclaración también necesaria. Tuvo el objetivo primordial de esta revolución, de esta primavera árabe, era Irán. Sin embargo, en esa oportunidad les salió el tiro por la culata y estallaron estas primaveras árabes en otros países impensados por Estados Unidos, como Egipto, como Túnez, como Bahrein. Más en Irán no ocurrió prácticamente nada, absolutamente nada. Falló absolutamente esta campaña, que contemplaba lo clásico: granjas de bots, mensajes automáticos desparramados en redes, etcétera. No funcionó en Irán. Luego viene este señor Trump, que unilateralmente retira a los Estados Unidos, en su primer gobierno, retira a los Estados Unidos del Tratado de No Proliferación Nuclear, del tratado que había con Irán. Lo retiró unilateralmente. No fue Irán el que se retiró del tratado, fue Trump, ¿ya? Entonces, esta agresión que ha sido creciente, ya ocurrió también en junio del año pasado. Atacaron sin previo aviso, sin declaración, nada de guerra, nada por el estilo, estando en plenas negociaciones, creo que en Ginebra, en Suiza, en plenas negociaciones con la parte occidental. Atacaron a Irán. Y hoy, bueno, el sábado de la semana pasada, repitieron el mismo libreto, en esta oportunidad también en negociaciones, el colmo, grosero. Estaban en negociaciones en Omán. Omán facilitó su país como sede para estas negociaciones. Incluso el canciller de Irán, el señor Arakchi, el día viernes, el día antes de esta canallesca agresión, dijo que estaban las conversaciones, etcétera, el diálogo había sido positivo, que estaban bien encaminados,
que se iban a reunir nuevamente el lunes y el sábado agreden nuevamente a Irán. A traición, absolutamente a traición. Y nuestros medios, nuestros queridos medios, los medios tradicionales, los más media o mainstream, como se les suele llamar, han sido parte de toda esta campaña en forma permanente, en todo Occidente en general. Han sido ellos los encargados de repartir los bulos más grandes. El primer ministro de Israel, viene hace más de 30 años hablando de armas nucleares de Irán, del programa de armas nucleares. Hasta Naciones Unidas presentó un cuadro ridículo, esas bombas clásicas redondas con mecha, para explicar como evidencia de que Irán estaba desarrollando armas nucleares, que ya era inminente. Imagínense cuántos programas de armas nucleares podría desarrollar un país en más de 30 años. No ha sido así. ¿Por qué? Porque Irán cometió lo que en mi opinión fue un error. El mismo señor Jamenei promulgó una fatwa o decreto islámico que prohíbe a Irán el desarrollo o almacenamiento de armas nucleares. El mismo Jamenei. Y en Irán la ley islámica se respeta, hay mucho respeto, por algo la mayoría de su población es musulmana. Así que, ¿por qué un error? Por una razón muy sencilla. Todos los países ricos en recursos naturales, petróleo, oro, cobre, litio, etcétera, etcétera, pueden ser potencialmente víctimas de una agresión por sus recursos. Las armas nucleares son una suerte de seguro de vida para ellos. Cualquier agresor se la piensa 2 veces antes de atacar a un país que posee armas nucleares, ¿o no? Esa es la cruel realidad. No, yo no soy un idealista pacifista que habla habla en el aire de estas cosas. De hecho, reflexionaba sobre casos como los de Libia, Siria, Venezuela. Tal vez habría sido distinta la historia si hubiesen poseído armas nucleares. Bueno, en fin. El siguiente bulo, gran mentira, es la condición oprimida de las mujeres, subyugada completamente, perseguida en el país persa. Y la verdad no es tan así. De hecho, eso lo van a ver mucho más fuerte, realmente fuerte, en los países del Golfo, en los otros países del Golfo, en las monarquías sunitas del Golfo. Ahí tienen que ver como la condición real de la mujer. Pero ¿cómo se desenmascaran estos bulos? Bueno, primero hay que hablar de la matrícula universitaria femenina en Irán. Es mayor que la de los hombres. Más del 60% de los universitarios son mujeres. Las profesiones, más del 60% de los científicos, de los ingenieros, son mujeres. Ahí ya se empieza a caer el relato. Esto de que las niñas son obligadas a casarse a los 13 años también es falso. La ley islámica sí dice que a partir de los 13 años una mujer puede casarse, pero no las obliga a casarse. De hecho, sería interesante que ustedes se dieran una vuelta por Irán o pudieran hablar con mujeres iraníes casadas y les preguntaran simplemente qué edad se casaron. Respecto del extremismo, el fundamentalismo, les sugiero que vean a la señora Paula White Kane, la asesora espiritual del señor Trump. Vean videos suyos, se van a sorprender. Porque si he visto fanatismo, algo parecido a fanatismo religioso, ha sido en este caso. Lo otro, echen una mirada, una serie de protestas supuestamente asociadas al uso del hijab, que el velo, etcétera, que usan, que
por ley deben usar las mujeres. Parece que hace tiempo que eso entró en desuso, porque hay no sé cuántos, decenas al menos de videos tomados por ciudadanos iraníes, por turistas también, del Mall de Teherán, que es considerado el más grande del mundo y el más bello del mundo también. Ahí hay obras en madera, en mármol, palacios incrustados en ese mall, maravilloso. Entonces hay muchos turistas que graban dentro del mall. Y si ustedes observan, examinan, se van a fijar que hay muchas mujeres, muchas, de distintas edades, como en el famoso hijab, sin el hijab. Entonces, como dicen, dato bata relato, como les gusta decir a algunos. Y bueno, y así podríamos seguir con otras cosas. La persecución contra los cristianos en Irán, otra falsedad. Una de las religiones de Irán, aunque no es mayoritaria, es la cristiana. Hay iglesias, hay templos cristianos en Irán. Es más, hay representación parlamentaria cristiana en Irán también considerada. Y que es así. Entonces, seguimos con los bulos. De hecho, en países como Siria, donde gobierna el wahabismo, los principales grupos terroristas que hay hoy en día, ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra, Boko Haram en Nigeria, son de origen wahabita, sunita, wahabita, sunita, y son grupos creados o alimentados por Occidente, por nuestros queridos servicios, los conocidos servicios de inteligencia occidentales. ¿Para qué los vamos a nombrar? Y respecto a las últimas protestas, donde habrían muerto 30.000 o 40.000 personas, eso es absolutamente falso. El número de víctimas, que tampoco es menor en todo caso, hay que decirlo, fue aproximadamente 3.600 personas. Y gran parte de estas personas fueron asesinadas por infiltrados. Gente como la gente de ISIS, hay videos, hay imágenes de esta gente disparando contra la multitud, disparando contra la policía iraní. Murieron más de 100 policías iraníes, entre paréntesis, que prueban que aquí hubo manos negras. Y respecto de por qué de estas últimas protestas, fueron por razones económicas. Les sugiero escuchar al señor Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, donde se jacta, hay un video donde se jacta de todo lo que hicieron en Irán para provocar un colapso económico en Irán. Y ahí mismo dice, y el pueblo iraní se lanzó a la calle, etcétera, etcétera. Él, Scott Bessent, ya ni siquiera se dan la molestia de ocultar sus intenciones. Lo que han hecho, lo que están haciendo y lo que piensan hacer ya no lo ocultan, lo dicen abiertamente. O escuchar al señor leer ciertos correos o tweets que publicó el señor Mike Pompeo, exdirector de la CIA, donde les dice, saluda a los manifestantes de Irán, y saluda también a los agentes del Mossad que caminan junto a ellos. Mike Pompeo. Les sugiero, está todo está, lo pueden ubicar, lo pueden encontrar fácilmente. No son invenciones mías. No me crean a mí. Lean, investiguen. Ahora, eso, podría decir muchas cosas más, pero no quiero robarle su valioso tiempo. Yo sé que es escaso para todos. Solamente les pido lo de siempre, pues amigos. Opinen, hagan sus preguntas, propongan temas, refuten lo que yo he dicho. En fin, lo que sea. Suscríbanse al canal. Den su like o su dislike. Díganme desde dónde me honran con su audiencia. Y los que puedan, los que quieran, les pido me apoyen. Ya sea en Patreon, en Buy My Coffee, están esas opciones. Yo
pretendo dedicar buena parte de mi tiempo a esto, a investigar, a buscar temas para ustedes, en fin. Cuídense mucho, amigos. Hasta la próxima entrega. Muchas gracias por su audiencia.